que en T igual a 0 se cierra, y lo que nos piden es encontrar la respuesta en el capacitor, la tensión, y la corriente en el inductor, que es la misma corriente para todo el circuito, para T mayor que 0. Esto con la teoría que yo he puesto en el aula virtual sobra, porque es un miserable circuito RLC, no tiene ninguna complicación, sigue la teoría perfectamente porque la teoría se desarrolla con circuitos serie RLC. De manera que no debería haber ningún problema en la solución de este circuito. Entonces, fíjense, ese circuito no tiene fuentes. Sin embargo, sí hay energía porque el condensador tiene 10 voltios de tensión de entrada, de tensión de carga. Entonces, ¿cuáles son las condiciones iniciales que tiene ese circuito? Corriente igual a 0 en la bobina, porque está abierto el interruptor, y tensión en el capacitor de 10 voltios. ¿Eso está claro? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Sí. Esas son las condiciones con las que yo me encuentro en el circuito. Este es un circuito de segundo orden. Es decir, eso hay, aunque parezca una tontera, hay que identificar, porque después, cuando estén en un examen o estén en un parcial, ya no van a estar tipificados, este práctico es de segundo orden, este práctico de primer orden, ya van a estar mezclados los circuitos. Entonces uno tiene que identificar claramente en qué cancha estoy jugando. La cancha en la que estoy jugando ahora es la cancha de los circuitos de segundo orden, porque tengo una bobina y tengo un condensador. ¿Está claro? Entonces, cuando yo cierro el circuito, es decir, cuando acciono este interruptor, lo que voy a obtener es circuito serie RLC, donde vamos a tener una corriente que va a empezar a circular por el circuito, fruto de la tensión que yo tengo en el condensador, que eran los 10 voltios iniciales, que por supuesto que una vez que el circuito establezca una corriente, esa tensión va a ir disminuyendo hasta hacerse cero, porque este circuito, digamos, no puede sostener una corriente porque no tiene una fuente. Entonces, este circuito va a tener la expresión de la ley de Kirchhoff de tensiones, donde la tensión del condensador, la suma de la tensión del condensador, la de la bobina y la resistencia debe ser cero, con esas polaridades, fíjense que el más del condensador de la tensión está arriba y la tensión y la corriente está circulando en este sentido, es decir, que las tensiones que yo tengo acá son positivas acá en la entrada, y acá tengo el positivo de la fuente, del condensador, entonces tendrá signo distinto de esto, y esa es la ley de Kirchhoff de corriente presente en ese circuito. Bien, si yo planteo las ecuaciones de la tensión resistiva y la tensión inductiva, vamos a usar las expresiones que son las expresiones de cada una de ellas. La tensión resistiva es R por IL y la tensión inductiva la tensión inductiva es L por DIL de T. Pero la corriente en la bobina la puedo poner como menos C por la derivada de la tensión respecto al tiempo. ¿Por qué menos? Porque está, como acabábamos de explicar recién, en sentido opuesto a la polaridad de la tensión capacitiva. Entonces, esa es la corriente que yo tengo. La corriente en la bobina va a ser menos C por dBs de T, porque es la corriente que atraviesa también el condensador. De manera tal que, si yo aplico esa expresión en esta otra ecuación, la ley de Kirchhoff de tensiones, lograré esta ecuación, Bc de T, o sea, este valor, menos L por DIL de T, que sería la tensión en la bobina, menos la tensión en la resistencia, que es R por IL de T igual a 0. Estas dos ecuaciones constituyen un sistema de ecuaciones con las variables IL de T y BC de T. Es decir, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que perfectamente puedo afrontar. Entonces, si yo pongo la expresión que vimos recién en términos de la tensión capacitiva,
me queda esta otra expresión. Recuerden a qué expresión me estoy refiriendo, a esta ley de Kirchhoff de tensiones. Ya la puse así. Si yo quiero ponerla en términos de la tensión capacitiva, bueno, reemplazo, ordeno y me da esa expresión, que es una ecuación diferencial de segundo orden, porque el sistema de segundo orden, en la variable BC de t, y si la pongo en términos de corriente, es decir, reemplazando en la ley de Kirchhoff de tensiones que vimos antes, para que nos quede la variable corriente, también me queda una ecuación diferencial de segundo orden en IL. Entonces, la solución homogénea de la tensión capacitiva, sabemos que va a ser esta expresión, A1 por E a la S1T más A2 por E a la S2T, donde S1 y S2 son las raíces de las ecuaciones características. En la teoría vimos cuál es la ecuación característica de un sistema de segundo orden. Entonces, ¿de dónde salen S1 y S2? Son las raíces de la ecuación característica. ¿Y cuál es la ecuación característica? Es esta, que en la teoría en vez de S le ponemos lambda, pero es exactamente lo mismo. Le podríamos haber puesto Pepito, cualquier nombre a la ecuación, a la variable de la ecuación. Entonces, es S cuadrado más P por S más Q igual a 0, con P igual a R sobre L. Fíjense que es R sobre L, y Q es 1 sobre LC, que es el coeficiente de la variable. Eso todo está en la teoría. De tal manera que si yo particularizo la tensión BC para 0, es decir, para T igual a 0, fíjense que en esta expresión, si yo hago T igual a 0, los dos exponenciales se hacen 1. Por lo tanto, A1 más A2 va a ser igual a la tensión que yo tengo en 0. ¿Y qué tensión tengo en 0? Bueno, recuerden que la tensión en el capacitor debía ser igual a antes y después. Es decir, la tensión en 0 menos va a ser igual a la tensión en 0 más, y va a ser finalmente la tensión que yo tengo que poner en esta ecuación. Además, sé que la derivada de la tensión capacitiva respecto al tiempo en t igual a 0, de la ecuación que vimos en la página anterior, va a ser igual a menos IL de 0 sobre C, donde yo también sé que la corriente en la bobina tiene que ser igual antes y después de 0. Con esas condiciones, yo puedo derivar la tensión capacitiva, la expresión que conseguimos antes, para en t igual a 0, y queda A1 por S1 más A2 por S2, que va a ser igual a la corriente que yo tengo en 0. Y con las condiciones iniciales, o sea, IL de 0 y BC de 0, voy a conseguir los coeficientes A1 y A2, que son los que necesito. Esa sería la solución conceptual. ¿Cómo es la solución numérica? Bueno, si yo armo la ecuación característica de este circuito RLC serie, como la vimos en las placas anteriores, la ecuación característica es S cuadrado más 2S más 10. Si yo resuelvo esto, tendré la ecuación BC de t, que va a ser A1 por E. Y fíjense, las raíces que tiene la ecuación característica, esta cuadrática, vemos claramente que las raíces son complejas. Entonces, como son complejas conjugadas, la respuesta va a ser subamortiguada o periódica. Es lo mismo. Entonces, la forma que va a tener la tensión capacitiva va a ser A1 por E a la primera raíz por T más A2 por E a la segunda raíz por T de la ecuación característica. Eso, en la teoría está demostrado que si aplicamos la identidad de Euler, que vincula las exponenciales complejas con los cosenos y los senos, esta BC de t la podemos poner como E a la menos t por otra constante por coseno de 3t. Fíjense, un detalle importante, y no puedo escribir, voy a salir un momentito para munirme de algo para escribir. A ver si podemos escribir acá. Fíjense que en esta conversión
la parte real menos 1 es la que va aquí a la menos t, y la frecuencia, que es 3, se pone como frecuencia del coseno y del seno. Entonces, la conversión por el teorema de Euler de exponenciales complejas a cosenos y senos da esta expresión. ¿Qué es lo que no conocemos? No conocemos B1 y no conocemos B2. ¿Sí? Entonces, no sé por qué no puedo borrar. Ahí está. Entonces, ¿cómo será la solución? Entonces, yo sé que BC de 0 es 10 voltios e IL es 0 amperes. ¿Se acuerdan del circuito original? El condensador estaba cargado con 10 voltios y antes de 0 no había corriente porque el interruptor estaba abierto. Entonces, con esas dos condiciones iniciales, puedo calcular las constantes. Hago BC de 0 igual a 10 voltios, particularizo T para 0, me queda coseno de 0 igual a 1, seno de 0 igual a 0, entonces de ahí despejo B1 y me sale que es igual a 10. Luego hago la derivada de esa tensión respecto al tiempo en T igual a 0, o sea, derivo esta expresión y la particularizo para 0, y me queda esta expresión que me da el valor de B2, que es 10 tercios. Entonces, ahora, con los valores de B1 y los valores de B2, completo la ecuación de la tensión capacitiva, que da esto. E a la menos T por 10 coseno de 3T más 10 tercios seno de 3T. Esa sería la solución de la tensión capacitiva. ¿Y cuánto vale la corriente? Que era lo que nos pedían también. Bueno, habíamos dicho que la corriente inductiva era menos C por la derivada de esta tensión capacitiva que acabamos de calcular. Hacemos la operación de la derivada de esta expresión, la multiplicamos por C y nos da que IL es igual a menos 10 tercios por E a la menos T por seno de 3T. Fíjense, chicos, las dos expresiones, esta y esta, son claramente subamortiguadas, es decir, dan senos que están amortiguados por una exponencial, que en la teoría vimos claramente cuáles eran las gráficas que tenían esas respuestas. ¿Está claro, chicos? Esa sería la explicación del problema 1 del trabajo práctico de 6. Como vieron, chicos, lo que yo les advertí al comienzo, si no han leído la teoría, si no entienden conceptualmente qué es cada cosa, si no trabajan con las ecuaciones diferenciales, si no saben diferenciar entre una ecuación diferencial de primero y segundo orden, qué significa la solución homogénea, qué significa la solución particular de una ecuación diferencial, bueno, va a ser complicado entender los procesos estos de solución. Yo hice lo posible para que quede lo más claro posible para que sea entendible. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. Fíjense, chicos, es un miserable circuito RLC serie. El miserable, la palabra que uso, es para despertarles la atención de que es un circuito sumamente simple. No tiene ninguna complejidad. Y sin embargo, para el que no ha visto bien el tema, aparenta la solución ser de una complejidad extraordinaria, ¿no es cierto? O sea, he tenido que... La única ley que apliqué es la ley de Kirchhoff de tensiones y las leyes de cada componente. Pero claro, en el medio, cuando yo aplico eso, surgen ecuaciones diferenciales, que era lo que yo les decía al comienzo del curso, y bueno, las ecuaciones diferenciales tienen determinadas soluciones que hay que entenderlas y que después, en este problema en particular, no se pide la gráfica, pero sería muy interesante que con un simulador o con el MATLAB puedan graficar esta función BC de t, y si no a mano, dándole valores a t. Así pueden ir viendo cuál es la solución. Pero repito, de nada vale ver un práctico así solucionado si ustedes no son capaces de entender todos los conceptos, porque así
si entienden los conceptos, van a ser capaces de resolver cualquier otro problema, no este en particular. Y repito, es un circuito muy sencillo. La cosa se complica cuando los circuitos comienzan a ser un poquito más complejos. Ya vamos a ver en el próximo módulo, que lo veremos cuando comencemos el segundo cuatrimestre, que este método, ¿se acuerdan cómo se llamaba el método general de solución de este tipo de circuitos de primero y segundo orden? ¿Cómo dice el comienzo de las placas de teoría? Método, Operacional. no escuché. Operacional. No, justamente no. Es el método clásico. Método clásico. ¿Está claro? Este es el método llamado método clásico. Y las herramientas que nosotros tenemos que aplicar acá, ¿cuál es? El cálculo diferencial. Ecuaciones diferenciales. Porque estamos trabajando en el tiempo. Ya van a ver que en el segundo semestre vamos a empezar con el nuevo módulo, donde yo les voy a enseñar una metodología nueva para responder a estos mismos circuitos, pero con un álgebra muchísimo más sencilla. Muchísimo más sencilla. Pero claro, para entender esa álgebra muchísimo más sencilla que vamos a ver después para resolver estos circuitos, van a necesitar saber algo más de matemática, que son las transformadas, que la deben estar viendo en otra materia. ¿La Laplace, profe? Así es. Van a ver que si ustedes entienden la transformada de Laplace, esa herramienta, esa pinza, ese destornillador que van a aprender a usar, es muy poderoso y permite resolver cualquier régimen transitorio de cualquier circuito. Mientras que con este método clásico, que es el real, el verdadero, porque trabaja en el tiempo, cuando la complejidad del circuito comienza a ser elevada, las ecuaciones diferenciales son tan complejas que o necesito un software de resolución matemática como el MATLAB, o tengo que estar 3 horas resolviendo una ecuación diferencial cuando con el método que les voy a enseñar después se lo hace mucho más sencillo. Pero para afrontar el próximo método tienen que entender este y sus complejidades. Por lo tanto, tenemos que pasar por este proceso de las ecuaciones diferenciales. No nos queda otro. ¿Me han entendido, chicos? Sí. Y bueno, son todas. Bueno, a ver, lo primero que yo haría sería graficar eso, y cuando grafiquen, voy a tener si hay un pico. ¿Está claro? Y si no estoy seguro, si no quiero graficar, ¿cómo haría yo para saber el máximo de esa función? Con las herramientas de análisis matemático. Igual a 0. ¿Qué cosa? La derivada. Ah, ahí está. Yo quiero saber si esa función tiene un pico o un máximo, aplico el criterio de la primera derivada de funciones de una sola variable, que dice, bueno, muchachos, yo quiero saber el pico de esa función, derivo esa función respecto a la variable, la igualo a 0 y despejo el tiempo, o despejo el valor. ¿Está claro? Entonces, sí, hago la derivada, consigo el tiempo para el cual esa derivada es 0. Si la derivada es 0, la pendiente de la recta tangente es horizontal, por lo tanto ahí tengo un máximo. Entonces calculo el tiempo y ahí particularizo la tensión o la corriente para ese tiempo, y ese va a ser el máximo valor que voy a tener en voltio o en corriente o en ampere para ese circuito, y ahí estipulo si el elemento que está en juego se rompe o no se rompe. ¿Entendido? Sí. Pero lo más práctico, o sea, un ingeniero, ¿cómo pensaría? Hago la gráfica. Me voy a un software matemático, no reniego, pongo en el software la expresión esa y le pido que la grafique. Y listo, ahí me doy cuenta cómo funciona ese circuito. Fíjense, pregunta conceptual de este problema. ¿Qué va a pasar en T infinito? Es decir, este circuito le cierro el interruptor y me voy a mi casa y vuelvo mañana. ¿Cómo voy a encontrar las cosas? Se queda sin energía porque el capacitor se descarga.
Bueno, al pelo, perfecto, pero lo razonemos sobre los resultados. Eso ya lo sé, pero los resultados que hemos obtenido llevan a esa conclusión. ¿Entienden lo que les digo? Pongamos a prueba esas dos expresiones que hemos conseguido de corriente y de tensión, que era la pregunta que nos hacían. Esa corriente y esa tensión tienden a cero como yo presumía que iba a pasar. Y no. ¿No? ¿Por qué? No, por valor, No, profe. Discutan entre ustedes. Discutan entre ustedes. Ah, bien. Cuando t tiene infinito, a ver, voy a poner el lápiz de nuevo. Cuando t tiene infinito, esto está oscilando, ¿no es cierto? Porque son cosenos y senos, ¿está claro? Sí. Pero Sí, este factor, cuando t tiene infinito, como está con signo negativo, e a la menos un número muy grande, tiende a cero. Y este cero, como está multiplicando por este valor, el cero por cualquier valor que yo tenga acá, esta tensión ¿a qué tiende? A cero. ¿Entienden eso? Entonces, cuando t tiende a infinito, Es como un circuito abierto. cuando t tiende a infinito, BC, bueno, no escribe muy bien, BC tiende a cero. ¿Está claro? BC tiende a cero, lo cual ya sabíamos, el condensador se va a descargar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la corriente en la bobina? Pasa lo mismo. Y lo mismo. ¿Pasa? ¿Se comprueba eso? Por supuesto, si tenemos una exponencial acá también, cuando el t se haga muy grande, la corriente se hace cero. Lo cual es lógico, chicos, si nos hemos quedado sin energía en el condensador, es imposible que haya corriente en el circuito. ¿Está claro? Entonces, ese razonamiento nos da la tranquilidad que las ecuaciones que hemos obtenido son correctas. ¿Está claro? Sí, pues. ¿Me han entendido? Bueno, perfecto, me alegro. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguno. Profesor, en el último TP, ¿puedo usar, digamos, la transformada No, de este es un Laplace para práctico resolverlo? de método clásico. Listo. ¿Está claro? Además, no hemos Sí, enseñado la transformada de Laplace. No sé si han entendido. Entonces, en realidad todo se reduce a encontrar B1 y B2, digamos. Y bueno, por supuesto, en el caso que sea una respuesta subamortiguada, no vamos a tener dos componentes que, digamos, dos constantes que dependen de las funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Pero también habrá constantes en la parte crítica y en la parte sobreamortiguada. Como en el circuito de primer orden, siempre van a aparecer constantes. ¿Y cómo calculamos las constantes? ¿Cuál es la herramienta? Las condiciones iniciales. ¿Está claro? Pero las condiciones iniciales las tenemos que plantear en función de la tensión o la corriente planteada. Bien, miren acá. Yo ya sabía por el estudio anterior que la tensión capacitiva tenía la forma subamortiguada. Y la forma subamortiguada se forma así. Donde esto es la frecuencia. ¿Qué era la frecuencia? Era la parte imaginaria de la raíz compleja de la ecuación característica. Y esta, menos 1 en este caso, era el amortiguamiento, que era la parte real de la raíz de la ecuación característica. Entonces yo podía armar esta ecuación con omega y con alfa. Pero me aparecían dos constantes, B1 y B2. Bueno, ¿cómo la calculo? Con las condiciones iniciales que están puestas acá. La aplico y consigo la constante. ¿Está claro? Naturalmente, no es una receta de cocina, es decir, no siempre la metodología conceptual se repite. Lo que no se repite es la metodología de resolución, porque eso se adapta a cada problema. Entonces es importante para nosotros saber cuáles son las condiciones iniciales. Pero es básico eso. Ya lo vimos en los circuitos de primer orden, en el práctico anterior. Es básico eso. Yo les dije siempre, cuando empezamos transitorio, y por eso yo me detuve en las teorías, hice una o dos clases hablando de señales y hablando de condiciones iniciales,
Porque ustedes deben ser capaces, para entender un transitorio y resolverlo, tienen que entender cómo está ese circuito antes de que yo haga el cambio. O sea, antes de que antes de que un interruptor se accione. ¿Cómo estaba? Y no entiendo cómo estaba. Es un clave en esto. En todo transitorio, no solo aquí. En todo estudio del régimen transitorio. No es lo mismo conmutar un circuito que está trabajando a conmutar un circuito que está en reposo. El que está en reposo no tendrá condiciones iniciales. Y el que está trabajando tendrá condiciones iniciales. Los capacitores tendrán una tensión y las corrientes y las bobinas tendrán una corriente. ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno, ese es el problema número 1. Yo les preparé, repito, no les voy a resolver todo el práctico, les voy a resolver vamos al ejercicio 3, ¿le parece? Sí. Este es un ejercicio muy interesante para lo que estábamos, además de la solución genuina del transitorio. Es muy interesante por el razonamiento y por la arquitectura que tiene el circuito. Nos dicen, miren muchachos, encontremos la tensión capacitiva, o sea, esta tensión, BC, ¿la están viendo con el cursor o no lo ven? Sí se ve. No tengo que ver otro cursor, por eso les digo. Tengo que encontrar esta tensión capacitiva, es decir, la tensión en el condensador, para T mayor que 0. Muy bien. ¿Y cómo es esta historia? ¿Ves? Este circuito tiene este interruptor que está abierto y en T igual a 0 lo cerramos. Muy bien. ¿Qué es lo primero, chicos, que tenemos que saber? Lo primero que tenemos que averiguar es ¿y cómo estaba ese circuito antes de que yo accione el interruptor? Que dicho en otras palabras, es qué condiciones iniciales tiene ese circuito. ¿Me entienden? ¿Y qué tengo que averiguar como condiciones iniciales? Bueno, la condición inicial que yo debo conocer es que en T igual a 0, que en T igual a 0, bueno, no escribe bien, no sé por qué hoy no escribe bien, que en T igual a 0, qué corriente tengo en la bobina y qué tensión tengo en el condensador. ¿Está claro? Esas serían lo que yo necesito conocer en T igual a 0 menos, es decir, antes de cerrar el interruptor. ¿Cuáles son los valores que tengo ahí? Entonces, bueno, veamos, cuando el interruptor estaba abierto, teníamos un circuito con una batería, la resistencia, esta otra resistencia, esto tenía una bobina acá, y un capacitor que estaba en paralelo con esta resistencia. ¿Está claro? ¿Cómo lo ven al circuito? Sí, profesor. Y este es un circuito que tiene una excitación continua. Entonces nosotros sabemos que este circuito, antes de cerrar el interruptor, ya estaba en régimen permanente, ¿no es cierto? De antes, ya venía hace mucho con el interruptor abierto. Por lo tanto, esta bobina estaba cortocircuitada y este condensador estaba abierto con una cierta tensión. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, porque era corriente continua. Sí. Solo porque es corriente continua, chicos. Sabemos que en corriente continua un condensador que ha estado hace mucho tiempo conectado se cargó y una bobina que estuvo hace mucho tiempo conectada ya es un corto. ¿Ustedes se imaginan cómo queda ese circuito? A ver, me dan un minuto, chicos, yo voy a cambiar de lápiz para ver si podemos mejorar esto. Me dan un minuto, voy a dejar de compartir la pantalla. Es fundamental que para T igual a 0 menos, conseguir qué corriente tenemos en 0 menos la bobina y qué tensión tenemos en 0 menos el condensador. Entonces, si yo tengo que ver qué circuito tengo en T0 menos, tengo un circuito algo así. Tengo este circuito con la resistencia, esta resistencia, ¿sí?
este condensador que ya está abierto y esta bobina que está cortocircuitada. ¿Lo ven? Este interruptor está abierto, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es muy sencillo calcular cuáles son las condiciones iniciales, ¿no es cierto? ¿Qué corriente circula por la bobina y qué tensión tiene este condensador, que es la misma tensión que tiene la resistencia? Entonces, continuemos. Entonces, ahora, cuando yo conmuto de interruptor, ya vamos a hacer el cálculo de las condiciones iniciales que acabamos de plantear, pero han entendido cómo son las condiciones iniciales. Ahora veamos qué pasa con el circuito cuando conmuto este interruptor. Cuando yo conmuto este interruptor, fíjense, ¿qué va a pasar? ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa cuando yo conmuto este interruptor? Cortocircuita la fuente y la resistencia. Digamos, no la cortocircuita la fuente. Lo que hace es que la fuente va a tener solo una corriente acá. ¿Lo ven a eso? ¿Lo ven al cursor? Y esta parte del circuito queda separada de la fuente. Ya no tiene más fuente porque la fuente solamente está haciendo circular corriente en este otro sentido. ¿Todos ven eso? Es decir, es como si yo tuviese aquí la fuente, la resistencia, pero está conectada así. ¿Lo ven? Entonces, la corriente circula así, y esto queda aislado. Entonces, me queda un circuito RLC paralelo, y ¿va a haber corriente IL y RC? Sí, porque este condensador estaba cargado. Es decir, que queda un paralelo RLC con este condensador cargado. Entonces, ese condensador cargado va a impulsar corrientes ahí y una tensión que va a disminuir. ¿Han entendido el concepto, chicos? Sí. Bueno, entonces, empecemos el análisis. Ahora vamos ya a la matemática. Y aquí ya lo voy a explicar mucho. El amortiguamiento de este circuito, lo que me preguntaban recién, del amortiguamiento en un circuito paralelo, si lo pueden trabajar como estaba, es 1 sobre 2 RC, lo ven en la teoría, sale esta frecuencia, 125 kilociclos. La frecuencia de resonancia es 1 sobre raíz de RC también, que sale 100.000 radianes. Y entonces, las raíces de la ecuación característica, recuerden de la teoría, que las raíces S1 y S2 de la ecuación característica, yo les decía que estaba formada por la parte real y la parte imaginaria, que en definitiva es alfa y omega 0. Esta sería la forma de la ecuación característica, que en nuestro caso es, bueno, menos 50.000 y S2 menos 200.000. Entonces, como ya calculé omega 0 y calculé alfa, que era lo que yo les decía, en un circuito tengo que comparar alfa con omega 0 para saber qué respuesta tengo. En este caso, fíjense, alfa es mayor que omega 0. Alfa vale 125.000 ciclos por segundo, radianes por segundo, y omega 0 es 100.000. O sea, esto es mayor que esta. Entonces, la teoría sabemos que si alfa es mayor que omega 0, el circuito está sobreamortiguado. Entonces, si está sobreamortiguado, de la teoría yo sé que la tensión a esa sobreamortiguada va a tener esta forma. Fíjense, va a ser la suma de dos exponenciales, una con una constante desconocida, y la exponencial va a tener la primera raíz, o sea, S1, más otra constante desconocida, y la segunda raíz, E a la S2T. Entonces, ¿cómo averiguamos las constantes A1 y A2? Para averiguar las constantes se recurren a las condiciones iniciales. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones iniciales? ¿Se acuerdan del circuito que yo les mostré recién de cómo estaba esto cuando esto estaba abierto? Entonces,
el circuito que quedaba era la fuente, la resistencia esta y esta resistencia, nada más. Esto estaba cortocircuitado y esto estaba abierto. Por lo tanto, chicos, la corriente que circula por la bobina IL de 0, fíjense, esta fuente va a hacer circular una corriente en este sentido, o sea que la corriente IL que está marcada acá va a ser negativa, porque la corriente verdadera va en el sentido opuesto. Entonces, perdón, IL de 0 menos va a ser menos el valor de la fuente, 150, dividida en la suma de las dos resistencias, 500 ohms. O sea que IL de 0 menos va a ser menos 300 miliamperes. ¿Y qué tensión tiene el condensador antes de cerrar la llave? ¿Qué tensión tiene 0 menos? Bueno, la tensión que tiene 0 menos va a ser la tensión de la resistencia que tiene 200 ohms. Y la puedo calcular como un divisor de tensión. 150 por 200 sobre 300 más 200. Es decir, 60 voltios. Esas son las dos condiciones que tiene el circuito antes de que yo cierre la llave. Es decir, cuando yo cierro la llave, el condensador deberá seguir teniendo 60 voltios en T0 más y la bobina va a tener que tener en T0 más la misma corriente, o sea, menos 300 miliamperes. Ese es el circuito que acabamos de usar para calcular la corriente en 0 menos y la tensión en 0 menos, y este es el circuito que nos queda en 0 más. En 0 más, no en T mayor que 0. Fíjense, el condensador lo he reemplazado como si fuese una fuente de tensión que solamente tiene el valor en 0 más, que vale 60 voltios. Y la bobina la reemplacé por una fuente de corriente que tiene el valor de IL0 menos, o sea, menos 0,3 amperes. Eso sería el circuito en 0 más, no en T mayor que 0, sino en el momento en el que conmuto el circuito. Entonces, viendo esto y recordando que IL de 0 menos era menos 3.000 amperes y BC de 0 menos 60 voltios, la tensión, como la planteamos la otra vez, era A1 por E a la menos 50.000 T más A2E a la menos 200.000 T, que son los valores de las raíces. Como sabemos que la tensión BC en 0 es 60 voltios, tenemos que todavía buscar una tercera ecuación para resolver esto. Entonces derivamos la ecuación de la tensión, hacemos el dBc de T y nos da esta expresión. No se ve, profesor, ahí. No se ve porque está el cuadradito blanco con celeste hacia abajo. A ver, ¿ahí se ve? ¿Se ve ahí? Sí, no se ve. No, no puedo ahora porque la tengo así. No puedo. A ver. A ver, ahí. Bueno. ¿Ahí la ven? Ahí la ven. Sí. Bueno, entonces ahí tenemos la tercera ecuación que nos lleva a que si yo relaciono la corriente como C por dBc de T y la ley de Kirchhoff de corriente plantea que la corriente, acuérdense que tenemos un sistema de RLC paralelo, es decir, la corriente en 0 más capacitiva va a ser igual a la suma de la corriente inductiva y resistiva en 0 más. Entonces, yo reemplazo eso y yo sé que la corriente capacitiva en 0 más es 0. Entonces, si yo aplico la primera condición inicial, obtenemos una ecuación para A1 y A2. Y por medio de la segunda condición inicial, obtenemos otra expresión en A1 y A2, porque yo sé que la corriente en el capacitor en 0 debe ser 0. De manera tal que con estas dos ecuaciones despejo A1 y A2 y me sale 80 voltios para una y menos 20 voltios para la otra. Finalmente, la tensión capacitiva va a ser A1, que es 80 por la primera exponencial, más A2, que es menos 20 por la segunda exponencial. Y esa va a ser la tensión que yo voy a tener en el condensador para T mayor que 0. ¿Está claro, chicos? Se repite la misma metodología del problema 1.
Nada más que este problema tiene un grado de complejidad superior al problema 1. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que primero conseguir las condiciones iniciales del circuito. Y además el circuito, cuando yo opero el interruptor, se convierte completamente en un circuito RLC paralelo sin fuente. Antes tenía fuente y después no tenía fuente. Es decir, acá ustedes tienen que entender que cómo se ven los circuitos, es decir, verlo, entender qué pasa cuando yo opero un interruptor, cómo funciona un circuito antes y después, qué arquitectura tiene un circuito antes y después, porque si no ven esa primera parte visual del circuito, es decir, no ven esto, cómo queda el circuito antes y cómo queda el circuito después, va a ser muy difícil que ustedes puedan plantear cualquier ecuación. O sea que en el circuito, cuando se cierra el interruptor, la respuesta es simplemente la respuesta natural. Claro, porque cuando se cierra el interruptor, o sea, se cortocircuita, este circuito RLC queda viudo de la fuente, es decir, queda separado de la fuente. Entonces, solamente va a sobrevivir por la tensión que tiene el capacitor en su inicio, que hará que circulen corrientes, pero que al final, digamos, se va a agotar. Y se verifica eso en la ecuación, veamos, ¿qué va a pasar en T infinito? ¿Qué va a pasar? Hagamos la prueba. Sabemos que este circuito, cuando, este circuito, cuando se le agote la tensión a este condensador, no va a tener ni corriente, ni tampoco va a tener tensión acá, porque se va a agotar la tensión del condensador. Eso se verifica acá. Es decir, se verifica en el resultado que nosotros obtuvimos. A ver, yo creo que sean capaces de razonar así. Entonces, ya está entrada. ¿Cómo? Exacto, es una suma de exponenciales negativas. Entonces, que dependen del tiempo. Cuando el tiempo se hace infinito, ambas exponenciales tienden a cero. Entonces, la tensión BC en infinito tiende a cero. Lo cual ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Nada más que es interesante verificarlo con la ecuación. ¿Entendieron, chicos? Bueno, lo que cuesta en este tema es la parte matemática, es jugar con las variables para ver cómo hacemos un sistemita que me permita ir resolviendo las condiciones iniciales, las constantes, para obtener las constantes. Para eso tengo que determinar bien las condiciones iniciales que tiene el circuito, porque si las determino mal, me saldrán mal las constantes. Y además, interpretar el circuito correctamente, es decir, cómo es el circuito antes y después. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, me alegro. Vamos a un problema más. Si podemos. Ahí dice, vamos a ver, el ejercicio 5. También muy interesante este problema. ¿Están listos para que lo veamos? Sí. Dice, seleccionemos la resistencia R1. ¿Cuál es la resistencia R1? Esta. Para que el circuito tenga una respuesta crítica. ¿Está claro? De las respuestas que puede tener el circuito, vamos a ver la crítica, en T mayor que 0. Ya la dan a la forma ya la dan a la respuesta que tiene que dar. Claro, me exigen que sea crítica. Entonces yo tengo que poner aquí una resistencia R1 que reúna esa condición de que el circuito tenga una respuesta crítica. ¿Está claro? Sí. O sea que mi primer problema es determinar que alfa sea igual a omega 0 acá. Ya vamos a ver.
mi primer problema es determinar qué valor tiene R1 para que la respuesta sea crítica. ¿Está claro? Y después me dicen, y un valor de R2 tal que B0 de 0 sea 2 voltios. Es decir, ¿qué valor tiene que tener R2 para que yo, la tensión B, ¿qué tensión B es esta? La tensión B, ¿la ven? Que esa tensión B en 0, o sea, cuando yo conmuto acá, sea 2 voltios. ¿Está claro? O sea, tengo que responder estas dos preguntas. ¿Qué R1 tengo que poner para que la respuesta sea crítica cuando yo baje el interruptor? ¿Y qué R2 tengo que tener para cumplir la condición de que acá tengo B0 igual a 2 voltios? ¿Entienden la consigna? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno. ¿Lo han visto el circuito? Sí, pero todavía está con el interruptor abierto. Bueno, no importa, pero cuéntenme algo del circuito. ¿Qué tiene? A ver, cuéntenme. ¿Qué hay? Ustedes están De corriente. enseñando su tema a alguien y le dicen, miren, acá tenemos un circuito y para mí que tiene una particularidad. No es tan como lo veníamos haciendo antes. O sea, tiene la fuente de corriente. No, si tiene valores numéricos, todo. Tiene, ¿no? La UDT. Sí, o sea, tiene la fuente de corriente, el Bien, capacitor en paralelo, una impedancia no y hay una resistencia. impedancia aquí. Bueno, porque está abierta la No, 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 no. A ver. Esperen un cachito. RL, digamos. Sí. Claro, pero quiero aclararles esto, porque es un error grosero a esta altura de ingeniería que digan eso. Pero no se enojen cuando yo los corrija, sino aprovechen que los corrijo para que no cometan esos errores en exámenes de otra asignatura o la mía. ¿Por qué no pueden hablar de impedancia aquí? Porque es continua. Correcto, muchachos, no hay frecuencia, Tiene razón, sí. no hay reactancias. ¿Está claro? Entonces lo que tenemos aquí son inductancias y capacitores, no impedancia. ¿Ok? Dicho esto, a ver, síganme contando. No les llama la atención nada. Sí, bueno, dónde está el interruptor, digamos? Más que eso, no importa eso, en todos los circuitos que vemos hay interruptores. Todavía no sabemos qué hace. Yo creo, ven lo que yo les quiero decir cuando les digo, es Y importante. ¿no sería la fuente de ¿Cómo? corriente? Fuente de corriente Sí, ¿qué pasa? que no tiene un escalón, una UDT aparece ahí. No. ¿Qué tiene? ¿Lo tienen al práctico en PDF ahí a mano? Porque capaz que ahí está muy chico y no lo ven. ¿Qué dice la fuente? ¿Alcanzan a verlo? 5U por menos T. No, así no se lee. Hemos visto una clase entera teórica de señales, ¿se acuerdan? Claro, es 5 por U de menos T. Ahí está. Hemos visto señales, hemos visto funciones escalones desplazadas, hemos visto impulsos, hemos visto lineales. Sí, es una constante que multiplica la función U de menos T, digamos. Claro, correcto. ¿Es la escalón? No es la escalón, ¿no? Tradicional. ¿Qué tiene? Exactamente, no es exactamente, pero es parecida, digamos. Bueno, pero es que ya la tienen que interpretar. ¿Cómo es la U de menos T? ¿Qué me pueden contar de la U de menos T? O sea, de la función escalón con variable negativa. Y parece que le estoy hablando en griego básico y eso lo hemos visto en señales, lo hemos visto en varios lugares. ¿Cómo era la función escalón? La función escalón era U de T, la que conocimos. No sé por qué. Espera un momentito, que me sale el igual siempre así.
A ver, U de T era 1 para T mayor que 0 y 0 para T menor que 0. ¿De acuerdo? Y tenía una gráfica, era 0 para T menor que 0 y 1 para T mayor que 0. ¿Está claro? Bueno. Yo acá no tengo U de T. Ahí no dice U de T. Ahí dice U de menos T. ¿Ok? ¿Cómo se definía U de menos T? Para t mayor que 0 es menos 1. No. No se acuerdan de eso. Va a ser 0 para T mayor que 0 y 1 para T menor que 0. Es decir, va a ser una función así. ¿Mm? Eso es U de menos T. ¿Ok? Entonces, analicemos qué pasa acá. Cuando el interruptor, ¿qué está pasando antes de cerrar la llave? ¿Está trabajando la fuente? Sí, 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 está trabajando. Bien. ¿Cuántos amperes tiene? Bien ahí, 5 amperes. 5 Porque amperes, la sí. UT tiene un valor de 1 para antes. Es decir, para T menor que 0, la fuente tiene un valor igual a 5 amperes. ¿Qué pasa en T mayor que 0? Y bueno, ya va a ser 0. Ya va a ser 0 el valor. 0. Es decir, ¿qué pasa en 0? La fuente se apaga. ¿Lo ven, chicos? En Sí, 0, porque el valor ya toma 0, digamos. Sí. en el momento en que este interruptor se pone en la posición esta fuente se apaga. ¿Lo ven eso o no? Sí, o sea, Sí, se ve en pero la función, digamos, la función U de menos T. desaparece la fuente. Desaparece la fuente porque acuérdense que esa fuente tenía 5 amperes para antes de cerrar y en Y el después, tema cero sea 0. cero. ¿Está claro? Sí. Entonces, cuando este interruptor se baja, esta fuente desaparece también. Pero no porque baje el interruptor, sino porque lo hacen sincrónico. Cuando este baja, esta desaparece, porque está en T igual a 0. ¿Me entienden, chicos? Sí. Bueno, ven un detalle como este, es indispensable que se den cuenta antes de empezar a resolver. Porque si no han interpretado el circuito, cómo funciona, va a ser muy difícil que lo puedan resolver. Por eso les decía al comienzo, miren el circuito. Y yo les decía, en este ejercicio, ¿qué ven de novedoso en este circuito? Lo novedoso es que estoy teniendo una fuente que en vez de aplicarse se sale. Una fuente que se va en T igual a 0. ¿Han entendido ese concepto? Sí, En el momento que esta se va, este interruptor poco se cierra. Entonces, cuando este interruptor se cierra y esta fuente se va, en T igual a 0 más, hay cosas muy curiosas que suceden en este circuito. ¿Entendido? Que yo quiero que ya se la imaginen. Imagínense que esta fuente se va y este interruptor se cortocircuita. ¿Qué circuito queda? bueno, ahí empieza la respuesta natural ya. Bueno, pero ¿qué circuito queda? Todavía no sé. ¿Se lo imaginan en la mente el circuito final? Repito, en T igual a 0 más. ¿Qué pasó en T igual a 0 más? El interruptor ya está cerrado y la fuente desapareció. No hay más fuente. ¿Qué circuito queda? ¿Se lo están imaginando? Sí, queda un capacitor, una resistencia y un paralelo de la bobina y la resistencia.
Ay, 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 ay. Alguien que lo ayude. Capacitor, Me una parece muy resistencia. bien lo que has propuesto, pero me parece que hay un detalle que no has tenido en cuenta. Queda Queda un una capacitor y bobina, una un resistencia. capacitor y una resistencia, ya que la resistencia 2 se cortocircuita. Queda- el Correcto. cortocircuito con- Queda un miserable RLC paralelo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe, ahora lo vi. ¿Ahora lo he visto? Bueno, eso es lo que yo necesito que hagan. Gimnasia visual de cómo quedan los circuitos cuando se conmutan, cómo quedan. Porque, a ver, cuando yo cierro este interruptor, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, veamos. Cuando yo cierro este interruptor, el circuito que queda es este. Una resistencia cerrada, una bobina, otra resistencia, y aquí un condensador. ¿Está claro? Más o menos queda así, ¿no es cierto? Bien. O sea que aquí, R2, esto ya para T mayor que 0, es decir, cuando ya conmutamos el circuito. Esta resistencia R2 está en paralelo con un corto, ¿no es cierto? Entonces, una resistencia cualquiera en paralelo con una resistencia 0 ohm, ¿qué resistencia da? ¿Me entienden, chicos? La resistencia equivalente va a ser R2 por 0 sobre R2 más 0, o sea, 0. Esto se desaparece y queda un corto. ¿Mm? Y queda eso. ¿Qué queda? Un miserable circuito RLC paralelo. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? Sí, profe. Bueno, me alegro. Fíjense, este punto A es el mismo punto A y el mismo punto A. Y este es el mismo punto A. Por lo tanto, los extremos del condensador están entre A y este punto C. El extremo de L está entre el punto A y C, y el extremo de L está entre el punto A y C. O sea que las tres cosas están en paralelo. ¿Lo ven? Bueno, entonces, ahora empecemos el análisis. ¿Ya han entendido cómo funciona esta historia? Bueno, ahora veamos. En t igual a 0 menos, veamos cómo estaba el circuito ahora en t igual a 0 menos. En t igual a 0 menos, el interruptor este no estaba cerrado, estaba abierto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esta fuente, ¿cuánto valía? 5 amperes. Entonces, ¿cuánto vale la tensión que tiene la resistencia R2? Es decir, en t igual a 0 menos, el circuito que tengo es este. Esta es la fuente, este es el condensador, resistencia R2, la bobina y la resistencia R1. ¿No es cierto? Ese sería en t igual a 0 menos. Esto vale 5. Y fíjense, ¿cómo está la bobina? Cortocircuitada, porque está en régimen permanente antes de cerrar el interruptor. Y esta es la resistencia R2. Entonces, ¿cuánto vale la tensión en 0 menos? O sea, ¿cuánto vale la tensión BC en 0 menos? Si esto está 5 por R2. si esto está cortocircuitado, va a ser 5 amperes que van 5 por por acá, R2. por R2. ¿Sí? Entonces, bueno, B0 menos 5R2, entonces seleccionamos R2, borra todo, seleccionamos R2 para tener B0 de 2 voltios, como nos decía el enunciado. O sea, ¿qué valor de R2 decía? Hacía cumplir que la tensión en el condensador sean 2 voltios. Bueno, la tensión, si esto es 2, entonces de acá despejo R2 y sale 400 miliohms. O sea que si yo pongo una resistencia de 400 miliohms ahí, la tensión que yo voy a tener antes de operar el interruptor va a ser de 2 voltios. Perfecto. Ya pude resolver lo primero que me pedían, que era R2. Vamos a ver qué hacemos con el resto.
Cuando se acciona el interruptor, la fuente de corriente se desactiva, acabamos de verlo. Y R2 queda en cortocircuito como acabamos de verlo. Entonces, queda un circuito RLC paralelo como acabamos de ver. Para T mayor que 0, ese circuito RLC paralelo tiene un alfa y un omega 0. El alfa va a ser 1 sobre 2 R por C, R1 por C, porque es la resistencia que queda. Y el omega 0, perdón, y el omega 0 va a ser 1 sobre raíz de R por C, que va a ser este valor. Ahora bien, dice el enunciado que yo quiero que este circuito tenga una respuesta crítica. ¿Cómo tiene que ser entonces la relación entre el amortiguamiento y la frecuencia? Para que sea crítica. El amortiguamiento Tiene que y ser la igual. frecuencia deben ser iguales. Entonces, yo igualo esto a 15.810 ohm y de ahí despejo R1, que es el valor que da acá, de 31,63 kilo ohm. Miren de sencillo la solución. Sumamente sencilla la solución de este problema algebraico. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Igual nomás? ¿Igual nomás? Hablen uno por vez. Y yo les voy a contestar a todos, pero hablen uno por vez. Lo iguala nada más. Bueno, sí, pero ¿por qué igualamos? Ahí está el tema. ¿Entienden? Hay una cadena conceptual en todo el razonamiento que hicimos que nos lleva a esto. Para conseguir que sea amortiguada. No, para que sea Para crítica. conseguir que sea crítica, perdón. Pero fíjense lo que hemos tenido que hablar primero de cómo era el circuito, después cómo era la fuente, después qué pasaba cuando yo cerraba el interruptor, después cómo quedaba el circuito, y bueno, finalmente después, ya al darse cuenta que queda un paralelo, la solución es muy sencilla, pero hasta ese momento la solución no es tan sencilla. Es decir, a ver chicos, este problema es muy conceptual. Si no tienen aferrado los conceptos de transitorio de segundo orden, bueno, no van a poder plantear absolutamente nada. ¿Entendido? Tienes razón, profe. Bueno, ¿entienden por qué yo insisto en que vean las clases teóricas, las 5 clases teóricas que hemos dado de este tema, y que además consulten la bibliografía para ampliar el tema, y bueno, después hagan los problemas? Pero yo lo que quiero no es explicárselo los problemas, yo lo que quiero es que lo entiendan al problema y que sean capaces ustedes de resolverlos también. ¿Está claro? Por eso prefiero hacer estos PowerPoint de explicación, porque si yo lo explico con el lápiz, incluso sale muy improlijo, prefiero hacer con este método. ¿Ok, chicos? ¿Alguna otra pregunta de este problema? No, está bien, profe. Bueno, perfecto. Entonces, chicos, hagamos un último ejercicio, que sería el ejercicio 7. Elegí al azar de todos los ejercicios que habéis práctico. Vamos a desarrollar 4. Yo creo que con 4 es suficiente para que ustedes entiendan más o menos la metodología. Aquí volvemos a tener un miserable circuito RLC, donde tenemos los valores de R, L y C, y la tensión inicial del condensador que dice que tenemos 2 voltios en el condensador. Acá la tensión en cero del condensador es 2 voltios, por lo tanto, este circuito, quiero saber qué corriente circula para T mayor que 0. Bueno, ya lo resolvimos, este tipo de circuito, en el otro ejercicio, porque hemos resuelto un RLC. Pero quizás el desempeño de este circuito RLC no va a ser el mismo que el que vimos, no me acuerdo si en el ejercicio 1 o 3. ¿Por qué? Porque este quizás, por los valores que tiene, puede que sea de un comportamiento de otro tipo, subamortiguado, crítico, vaya a saber qué es lo que sale acá. Entonces, lo que yo quiero graficar, y aquí una cosa importante que no pidió ningún otro de lo que vimos, dice graficar. Calcular y graficar. Aquí alfa es igual a R sobre 2L porque están en serie. A ver. Ahí está. Bien ahí. El amortiguamiento es R sobre 2L, sale 1000 radianes por segundo,
Y la frecuencia es 1 sobre RDLC, que sale 20.025 radianes por segundo. Ergo, ¿qué comportamiento va a tener en el régimen transitorio este circuito? Silencio de radio. Si veníamos haciendo esto, ¿qué tenemos que comparar? Claro, alfa es menor que omega. Bien, bien. Entonces, ¿qué comportamiento Tenemos tiene? que subamortiguado. Correcto, es subamortiguado, tiene un comportamiento periódico. Entonces la respuesta es subamortiguada. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque alfa es menor que omega 0. Entonces, ¿cuál es la? Ahora bien, si es subamortiguada, significa que tiene una respuesta periódica, dije yo. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación? Bueno, la frecuencia de oscilación sale de los valores estos y se calcula, en la teoría está como, son 20.000 radianes por segundo, 20 kilos radianes. Entonces, si tiene una respuesta subamortiguada, yo sé que la corriente va a tener esta forma, va a ser una exponencial por una suma de un coseno y un seno, donde yo desconozco el valor de B1 y el valor de B2, donde la frecuencia del coseno y del seno van a ser estos 20.000 que acabo de calcular en función de estos valores, y donde la exponencial va a tener una constante acá que va a coincidir con alfa, que acabo de calcular, que son los 1000. ¿Está claro? Entonces, Sí, E a la menos alfa T. exactamente. Entonces, yo ya, como alfa lo conozco, le pongo el nombre. Entonces, me están quedando dos constantes ahí que no las conozco. ¿Cómo las calculo, chicos? Ya lo hicimos varias veces. ¿Cómo Con las calculamos? condiciones iniciales, con las condiciones iniciales. Correcto. Entonces, vamos a las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales es, ¿qué corriente tenía la bobina en cero? 2 miliamperes. Entonces, la corriente que tenía la bobina en cero, que es 2 miliamperes, de ahí saco B1. ¿Por qué B1? Porque cuando t igual a 0, se cancela el seno de 0 es 0, y queda B1 para calcularla con el valor. Entonces, I de t va a ser E a la menos 1000t por 0,02 por coseno de 20.000t más B2 por seno de 20.000t. Me está faltando B2. Entonces, la condición inicial restante debemos aplicarla a la derivada, esta vez como hicimos recién. Entonces hago la derivada de la corriente y con esa derivada la particularizo para 0, me queda esta expresión que sale menos 2 amperes sobre segundo. Entonces de ahí deduzco que B2 va a ser 0. Entonces, ya conociendo B1 y conociendo B2, la respuesta va a ser directamente 2 por E a la menos 1000t por coseno de 20.000t, porque el seno desapareció porque el B2 es 0. ¿Está claro? ¿Qué tipo de respuesta tengo, chicos? De lo que acabo de ver. La respuesta es un coseno de frecuencia 20.000 que está multiplicado por una exponencial que es decreciente, porque es E a la menos 1000t. Es decir, va a ser un coseno que está modulado por una exponencial. ¿Qué pasa cuando t tiende a infinito? ¿Cuánto vale la corriente? 0. Pero, profe, Correcto. Muy bien, entonces, ¿y cuánto vale la corriente para t igual a 0? O sea, I de 0. ¿Cuánto vale? 2. miliamperes no había dicho, profe. Dos Cálculo inicial. Muy bien. Que era lo que yo había planteado por ahí, ¿no es cierto? En la placa anterior, la corriente inicial es 2 miliamperes. Bueno, perfecto, parece que esa ecuación está bien. Entonces veamos la gráfica. La vuelvo a poner a la ecuación. Esta es la ecuación que yo tengo que graficar. Tengo varios caminos. Uno, darle valores al tiempo, conseguir las corrientes y después hacer de varios puntos y luego hacer la gráfica a mano. La otra es usar un software de matemáticas, el MATLAB, poner esa expresión y decirle que le grafique. Pero ustedes ya se imaginan cómo va a ser. Va a ser un coseno, pero que va a estar modulado por una exponencial.
Esa es la curva. ¿La ven? Acá tengo el coseno, ¿sí? Cuya frecuencia es 20.000. Fíjense que va manteniendo la frecuencia. Pero ¿qué pasa? El valor de pico de ese coseno es 2 por e a la menos 1000t. Es decir, que a medida que el tiempo avanza, ese valor de pico va disminuyendo, ¿no es cierto? Entonces, acá tengo este valor de pico, acá tengo uno más chico, uno más chico, uno más chico, porque está modulado por este exponencial, que es la envolvente esta. ¿La ven? Estas dos envolventes. Entonces, finalmente, como son tangenciales a 0, este coseno finalmente se hace 0. Ojo, cuando grafiquen esta expresión, tienen que acoger su valor. Claro, en la gráfica, esta es la gráfica de la corriente de ese circuito RLC serie, que por los valores que tiene una respuesta transitoria subamortiguada, que tiene un periodo, que tiene una frecuencia determinada y un valor de pico que está modulado por una exponencial. ¿Lo entendieron, chicos? Sí, profe. Sí, la exponencial solamente le da, o sea, lo modula, le da la forma nada más. Así es. Trabaja sobre el valor de pico, no sobre la frecuencia. Entonces, ¿por qué se le dice amortiguamiento a ese concepto que yo no sé si sos vos el que me preguntaba al comienzo, hablábamos del amortiguamiento como concepto, no importa cómo se calcula, es una cosa que uno se la puede acordar de memoria, pero este amortiguamiento alfa, ¿dónde está presente en esta respuesta? Está presente acá, en la exponencial, porque está presente acá, en la exponencial de E. Si yo tengo un alfa muy grande, el amortiguamiento va a ser muy alto, es decir, la exponencial va a caer a 0 rápido. ¿La ven? Entonces no va a poder oscilar, va a oscilar muy poquito. Mientras que si el alfa es bajo, es decir, va a tener un amortiguamiento muy suave, va a ser una exponencial muy larga, digamos, entonces la señal va a poder oscilar mucho tiempo. ¿Entienden el concepto de amortiguamiento? Es qué tan rápido se va a amortiguar el valor de pico de esa señal. ¿Entendido? ¿Y qué es omega 0 o la omega natural, digamos, de la frecuencia, de la respuesta? Es la frecuencia con la que oscila la respuesta, que no es la frecuencia de resonancia. La frecuencia de oscilación depende de alfa y depende de omega 0. Y bueno, eso está explicado en la teoría. ¿Han entendido, chicos? Sí, profesor. Bueno, entonces, acá finaliza la explicación. Vamos a volver al Meet. Bueno, con esto lo que hemos logrado es hacer un pantallazo de cómo se solucionan los circuitos de segundo orden. ¿Ok? Yo les pido que en este intervalo que vamos a hacer de clases, ustedes trabajen los otros ejercicios, repasen bien la teoría. Chicos, necesito que esto esté bien entendido porque el próximo tema depende de este. Yo no voy a poder explicar el otro método si no han entendido el método que acabamos de ver. Y bueno, estén atentos a las instrucciones que van a recibir por el aula virtual. Yo voy a poner ahí novedades cuando lo coloque, los temas que les toca a cada uno para trabajar para el próximo semestre. Ya les doy los temas, ustedes cada uno van averiguando, van investigando. La idea de este trabajo adicional, que nos va a llevar un buen tiempo, es practicar expresión escrita y posteriormente, si tenemos tiempo, expresión oral. Es decir, redactar bien, buscar información, fomentar la investigación en los estudiantes. Entonces, los temas que le voy a dar son temas generales de ingeniería. Algunos lo habrán visto, otros no lo habrán visto. Entonces, ustedes tendrán que buscar material para hacer un texto de 4 a 6 páginas, sin copy-paste, es decir, sin copiar y pegar,
porque yo no me PowerPoint, profe. la expresión, cuando tengan que exponerlo, sí, pero Bien, el profe. trabajo escrito que tienen que presentar, no. Es un trabajo que tiene normas que yo ya les voy a pasar, cómo tiene que ser la página, cómo tienen que ser los márgenes, qué tipo de letra tienen que usar, en fin, todas las instrucciones como si fuese un trabajo académico que hay que presentar en un congreso, ¿de acuerdo? Con las mismas normas, para que se vayan adaptando. Entonces ustedes tendrán que, les toca el tema A, y bueno, tendrán que buscar información del tema A, reunir, leer distintas fuentes, y después de leer esas fuentes, ustedes tendrán que elaborar su propio trabajo. Esa es la idea, que la enseñanza que deje ese trabajo va a ser aprender a buscar información, aprender a seleccionar información, aprender a sacar los conceptos principales y aprender a redactar, ¿de acuerdo? De un tema especial de la ingeniería que para ustedes les debe ser muy interesante, porque para eso están estudiando ingeniería eléctrica, ¿no? Así que bueno, todas las instrucciones van a estar puestas en el aula, estén atentos, no sé si podré hacerlo esta semana que viene, pero entre esta semana que viene y la otra, que ya es receso, lo mismo le voy a poner eso para que ya lo vayan teniendo, y si hay cualquier inconveniente con eso, no entienden algo, o me olvidé de alguien, por favor me lo comunican a través del foro y yo lo voy a solucionar. Profe, una consulta. Más Sí. o menos los temas, ¿de qué tratan los temas? ¿Son específicos de la materia o son No, específicos? no, son temas de ingeniería. Ah, Superconductividad, por ejemplo. muy bien. Sí, sí. Generación hidráulica. Bien, profe. Esos son temas generales. Entonces ustedes van a tener que elaborar algo sobre eso. ¿Ok? Esa es la idea, para que se muevan, para que vayan conociendo lo que es la profesión también. ¿En grupo, Bueno, profesor, o...? no, va a ser individual esta vez. Individual. Sí, sí. Por eso les digo que si me olvido de alguien, por favor, me lo hacen notar y bueno, yo le asigno un tema, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra sugerencia, duda, consulta? ¿Ninguna? No, profe, está bien, está bien. No, gracias, profesor. Bueno, les deseo felices vacaciones, no sé